Su manga se deslizó mientras servía su café, revelando moretones que intentó ocultar. La criada balbuceó una excusa sobre ser torpe, pero el jefe de la mafia notó el miedo en sus ojos. Lo que ella no sabía era que él acababa de decidir que estaba bajo su protección, y nada lo detendría de cumplir esa promesa. Lorenzo Duque no creía en las coincidencias. A las 6:47 de la mañana, estaba sentado en su estudio con vista al horizonte de Chicago, leyendo informes financieros que aburrirían a la mayoría hasta las lágrimas. Pero Lorenzo no era como la mayoría. Era un hombre que notaba todo. El temblor en la voz de alguien durante una negociación, la media segundo de vacilación antes de un apretón de manos, la forma en que los ojos de las personas se movían cuando mentían. Así que cuando María López entró en su oficina con su expreso matutino, notó de inmediato que su manga estaba demasiado baja. No solo baja, sino deliberadamente estirada sobre sus nudillos, apretada en su puño como si intentara mantener algo unido o esconder algo. «Buenos días, señor Duque», dijo suavemente, con una voz apenas por encima de un susurro. Siempre lo es. En los 3 meses que llevaba trabajando allí, nunca la había oído alzar la voz por encima del nivel de una conversación normal. «Mañana, María». La observó acercarse a su escritorio, sus movimientos cuidadosos, practicados. Colocó la pequeña taza de porcelana con ambas manos, y fue entonces cuando ocurrió. La manga se deslizó, solo por un segundo, tal vez 2, pero fue suficiente. Moretones morados oscuros rodeaban su muñeca como pulseras feas. Algunos eran recientes, de un morado profundo e irritado. Otros se estaban desvaneciendo a ese color amarillo verdoso que indicaba que tenían varios días. Sus ojos los captaron antes de que ella volviera a bajar la manga, y la vio congelarse. Sabía que él los había visto. «María», dijo con calma, dejando su pluma. «Siéntate». «Oh, debería volver a». No fue fuerte. Lorenzo nunca necesitaba hacerlo. Pero algo en su tono hacía que la gente escuchara. Ella se sentó en la silla de cuero frente a su escritorio, pareciendo querer desaparecer en ella. «¿Qué pasó con tu muñeca?» «Nada, señor. Solo soy torpe». Forzó una risa que sonó como vidrio rompiéndose. «Me golpeé con la puerta del gabinete ayer mientras limpiaba». Lorenzo se recostó en su silla, estudiándola. María tenía 28 años. Lo sabía por su expediente de empleo. Pequeña, con cabello oscuro usualmente recogido en un moño prolijo y ojos marrones que rara vez hacían contacto directo. Era meticulosa, silenciosa y nunca hacía preguntas. Esas eran las cualidades que su ama de llaves, la señora Chun, había elogiado al recomendarla. Pero la señora Chun no había mencionado el miedo, porque eso era lo que Lorenzo veía ahora. No vergüenza por ser torpe. Miedo. Crudo y real. «¿Ambas muñecas?», preguntó suavemente, notando cómo ella frotaba inconscientemente su otro brazo. El rostro de María palideció. Sí. Soy muy torpe». «Muéstrame, María». «Señor Duque, de verdad, estoy bien». «María». Mantuvo su voz suave pero firme. «Muéstrame». Sus manos temblaron mientras lentamente subía las mangas. Ambas muñecas tenían las mismas marcas. Moretones en forma de dedos. Alguien la había agarrado con fuerza. Recientemente. Lorenzo sintió algo frío asentarse en su pecho. Había construido un imperio en las sombras de Chicago. Había hecho cosas de las que no estaba orgulloso. Había tomado decisiones que lo mantenían despierto algunas noches. Pero tenía reglas, líneas que no cruzaba. Y una de esas líneas era simple: no lastimas a las personas que no pueden defenderse. Alguien había lastimado a María. Alguien la había agarrado lo suficientemente fuerte como para dejar marcas de días atrás, y ella estaba lo suficientemente aterrorizada como para mentir al respecto. ¿Quién hizo esto? Nadie. Te dije que. María.
Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en el escritorio. Voy a preguntarte una vez más, y quiero que entiendas algo. Trabajas en mi casa, bajo mi techo. Eso significa que estás bajo mi protección. ¿Entiendes? Ella lo miró con esos ojos de sierva asustada y, por un momento, pensó que podría decírselo. Sus labios se entreabrieron ligeramente y pudo ver que estaba sopesando las opciones en su cabeza. Luego se puso de pie abruptamente. Realmente debería volver al trabajo. Los platos del desayuno. María, pero ella ya estaba retrocediendo hacia la puerta. Gracias por su preocupación, señor Duque. Prometo que tendré más cuidado. Y luego se fue, prácticamente huyendo de su oficina. Lorenzo se sentó en silencio por un largo momento, mirando la puerta que ella había cerrado tras de sí. Luego tomó su teléfono y llamó a la única persona en esa casa en la que confiaba tanto como en sí mismo. Señora Chun, a mi oficina ahora. 3 minutos después, su ama de llaves apareció. Patricia Chun había trabajado para la familia Duque durante 30 años. Tenía 62 años, era afilada como una cuchilla y una de las pocas personas que no temía decirle a Lorenzo cuando estaba siendo un idiota. Gritaste, dijo secamente, cerrando la puerta tras de sí. María, cuéntame sobre ella. La expresión de la señora Chun cambió de inmediato a preocupación. ¿Qué pasó? Está herida. Moretones en ambas muñecas, marcas de dedos. Está aterrorizada y miente al respecto. Jesús. La señora Chun se hundió en la silla que María acababa de dejar vacía. No lo sabía. Lo juro, Lorenzo, no lo sabía. ¿Qué sabes de su vida personal? No mucho. Se mantiene reservada. Sé que estuvo casada, pero ahora está divorciada. Necesitaba trabajo desesperadamente cuando solicitó. Lo noté. Buenas referencias de su empleador anterior, una familia en North Shore. Se mudaron a Connecticut y ella no pudo ir con ellos. ¿Por qué necesitaba tanto el trabajo? La señora Chun se encogió de hombros. El divorcio es caro. Mencionó una vez que vivía con su hermana temporalmente, intentando recuperarse. Lorenzo tamborileó los dedos en el escritorio. Averigua a dónde va después del trabajo. No la sigas tú misma. Que lo haga Marco. Discretamente. Quiero saber dónde vive, con quién habla, y si alguien la está molestando. ¿Crees que es el exmarido? Creo que alguien la agarró lo suficientemente fuerte como para dejar moretones, y ella está demasiado asustada para denunciarlo. Miró a los ojos a la señora Chun. Nadie toca a mi gente, Patricia. Nadie. La señora Chun asintió lentamente. Había visto este lado de Lorenzo antes, el instinto protector, casi paternal, que surgía cuando alguien bajo su cuidado estaba amenazado. Por todos sus oscuros negocios, Lorenzo Duque tenía un código. Hablaré con ella, ofreció la señora Chun. Tal vez se abra con otra mujer. Hazlo, pero con cuidado. Ya está asustada. Lorenzo volvió a su computadora, pero su mente estaba en otra parte. Y Patricia, que la seguridad revise las grabaciones de las cámaras fuera de la propiedad. Cada ángulo, retrocediendo 2 semanas. ¿Crees que alguien la siguió hasta aquí? Creo, dijo Lorenzo en voz baja, que María López está huyendo de algo, y tengo la intención de descubrir qué. Después de que la señora Chun se fue, Lorenzo se quedó solo en su estudio, los informes financieros olvidados. Afuera de su ventana, Chicago despertaba. Gente dirigiéndose al trabajo, viviendo sus vidas normales, inconsciente de las corrientes más oscuras que corrían bajo la superficie de la ciudad. En algún lugar de la ciudad, alguien había lastimado a María, la había agarrado, la había asustado, la había hecho temer pedir ayuda. Lorenzo Duque tomó su teléfono nuevamente, esta vez llamando a su jefe de seguridad. Tony, necesito que hagas una verificación de antecedentes. Silenciosamente. María López, empleada aquí como criada.
Quiero todo. Dónde vivió, con quién estuvo casada, cualquier informe policial, órdenes de restricción, cualquier cosa que pueda explicar por qué está aterrorizada. ¿Qué tan rápido lo necesitas? Lorenzo miró la puerta cerrada de su oficina, recordando el miedo en los ojos de María. Ayer. Terminó la llamada y se recostó en su silla. Afuera, el sol salía sobre el lago Michigan, pintando el cielo en tonos de naranja y dorado. Dentro del pecho de Lorenzo, algo más oscuro también estaba surgiendo. Alguien había cometido un error. Había lastimado a alguien bajo su protección. Y Lorenzo Duque siempre se aseguraba de que los errores fueran corregidos. Tony Messina había sido el jefe de seguridad de Lorenzo durante 12 años. Había rastreado ladrones, manejado amenazas y una vez encontró a un traidor en la organización antes de que pudiera hacer un daño real. Pero buscar información sobre una criada asustada, eso era nuevo. A mediodía, estaba tocando la puerta del estudio de Lorenzo con una carpeta manila en la mano. Eso fue rápido, dijo Lorenzo, haciéndolo pasar. No fue difícil. Tony dejó caer la carpeta en el escritorio. Su expresión era sombría. No te va a gustar. Lorenzo abrió la carpeta. Dentro había una fotografía de un hombre con el uniforme del Departamento de Policía de Chicago, de hombros anchos, cabello rubio arena, ojos azules fríos y una sonrisa que no llegaba a ellos. Oficial Derek Mitchell, dijo Tony. Se casó con María López hace 6 años. El divorcio se finalizó hace 8 meses. Está asignado al Distrito 14. Trabaja en patrulla, pero tiene conexiones. Su tío es un jefe adjunto. La mandíbula de Lorenzo se tensó. Y 2 llamadas por disturbios domésticos a su antigua dirección en el último año. Ambas veces, María se negó a presentar cargos. Los vecinos reportaron haber escuchado peleas. Luego ella solicitó el divorcio y obtuvo una orden de restricción. Tony señaló otro documento. Que expiró hace 3 semanas y no la renovó. ¿Por qué no? Esa es la pregunta, ¿no es así? Tony cruzó los brazos. Hice una consulta con un contacto en el juzgado. Ella intentó renovarla. Mitchell apareció con un abogado, uno bueno, probablemente pagado por el tío. Argumentaron que no había evidencia nueva de acoso. El juez denegó la extensión. Lorenzo sintió esa fría ira asentándose más profundamente. Entonces está desprotegida legalmente. Sí. Y jefe, hay más. Tony sacó su teléfono, mostrándole a Lorenzo una foto que había tomado de redes sociales públicas. Mostraba a Derek Mitchell en un bar, con el brazo alrededor de otro oficial uniformado, ambos sosteniendo cervezas. Está muy unido con al menos una docena de policías en su distrito. Si María intentara denunciarlo ahora, no llegaría a ninguna parte. Protegerían a los suyos. Lorenzo cerró la carpeta con cuidado. ¿Dónde vive ella? Apartamento en Pilsen, compartiendo con su hermana, Rosa. El edificio no tiene seguridad. María toma el autobús hacia y desde el trabajo. Tony hizo una pausa. ¿Quieres que ponga a alguien tras ella? Aún no. No quiero asustarla más de lo que ya está. Lorenzo se puso de pie, caminando hacia la ventana. Pero quiero cámaras vigilando esa parada de autobús. Y quiero saber si Mitchell se acerca a ella. Ya estoy en eso. Tengo a Marco revisando las grabaciones de fuera de nuestras puertas. Si Mitchell la ha estado siguiendo hasta aquí, lo sabremos esta noche. Después de que Tony se fue, Lorenzo intentó concentrarse en el trabajo, pero su mente seguía volviendo a María. En algún lugar de su casa, ella estaba limpiando, organizando, intentando hacerse invisible mientras cargaba con moretones de un hombre que se suponía debía proteger y servir. La ironía no se le escapaba. Lorenzo Duque, un hombre que operaba fuera de la ley, estaba más disgustado por el abuso de un policía que la mayoría de los ciudadanos supuestamente buenos jamás lo estarían.
Alrededor de las 2 de la tarde, la señora Chun lo encontró aún en su estudio. Hablé con ella, dijo en voz baja, acomodándose en la silla frente a él. O lo intenté. ¿Y qué? Está aterrorizada, Lorenzo. La voz de la señora Chun estaba cargada de frustración. Le llevé té, me senté con ella en la cocina, le dije que este era un lugar seguro. Ella me dio las gracias, dijo que estaba bien, y luego vi sus manos temblar tanto que casi dejó caer su taza. ¿Dijo algo útil? Mencionó que ha tenido problemas para dormir. Sigue escuchando ruidos fuera de su apartamento por la noche. Intentó reírse de ello, dijo que el vecindario es solo ruidoso, pero... La señora Chun negó con la cabeza. Esa chica está siendo acosada y lo sabe. El teléfono de Lorenzo vibró. Un mensaje de Marco, su técnico principal de vigilancia. Necesitas ver esto. Subo ahora. 2 minutos después, Marco llegó con su laptop. Tenía 26 años, con una energía nerviosa y habilidades que lo hacían invaluable. Puso la laptop en el escritorio de Lorenzo y abrió las grabaciones de seguridad. Esto es de hace 3 días, dijo Marco, dando play. 6:47 de la tarde María sale por la puerta lateral. La grabación mostraba a María caminando, con su bolso apretado contra el pecho. Miró alrededor nerviosamente antes de dirigirse hacia la parada de autobús. Mira, dijo Marco, adelantando la grabación 30 segundos. Un sedán azul oscuro pasó lentamente por la puerta. El conductor llevaba gafas de sol a pesar de la hora vespertina. Y aunque el ángulo no era perfecto, Lorenzo pudo distinguir cabello rubio arena. Ese es él, dijo Tony desde la puerta. Lorenzo no lo había oído entrar. Revisé las placas, registradas a nombre de Derek Mitchell. La está siguiendo desde el trabajo, respiró la señora Chun. Ese hijo de... Hay más, interrumpió Marco, haciendo clic en otro archivo. Ayer, a la misma hora, el mismo auto, el mismo movimiento lento por la propiedad. Esta vez, la grabación de una cámara diferente captó el momento en que el auto se detuvo en la parada de autobús donde María esperaba. Ella lo vio, y aún a través de la grabación granulada, Lorenzo pudo ver cómo su lenguaje corporal cambió, hombros encorvados, cabeza baja, manos agarrando su bolso como si fuera un salvavidas. El auto estuvo allí 3 minutos. Solo parado, al ralentí, mientras María permanecía congelada en esa esquina. Luego se alejó. No la está tocando, explicó Marco. Es inteligente, solo observa, le recuerda que sabe dónde trabaja, cuando se va, a dónde va. Es intimidación. Es terrorismo, dijo Lorenzo fríamente. La está cazando. La señora Chun se puso de pie abruptamente, su compostura habitual quebrándose. Necesitamos hacer algo. No podemos solo ver esto suceder. No lo haremos. Lorenzo miró a Tony. Quiero saber todo sobre Derek Mitchell. ¿Dónde vive, dónde bebe, quiénes son sus amigos, a qué hora toma su café de la mañana? Quiero su horario, sus hábitos, sus secretos. Su tío es un jefe adjunto, le recordó Tony. Si nos movemos contra un policía. Sé lo que es. La voz de Lorenzo era tranquila, pero tenía peso. Por eso vamos a ser muy cuidadosos. No lo vamos a tocar. Todavía no. ¿Entonces qué hacemos? Lorenzo volvió a mirar la imagen congelada en la pantalla. María, pequeña y asustada en esa esquina de la calle mientras un depredador la rodeaba. Estamos observando, aprendiendo y documentando todo. Se volvió hacia Marco. Quiero cámaras en cada ruta que tome María. Quiero grabaciones de cada vez que Mitchell la siga, la observe, la intimide. Quiero fechas, horas y ubicaciones. ¿Construyendo un caso?, preguntó Tony. Construyendo munición, corrigió Lorenzo. Mitchell piensa que es intocable por ese distintivo. Piensa que María está sola. Está equivocado. La señora Chun se dirigió a la puerta,
luego se detuvo. ¿Qué le decimos a María? Nada. Todavía no. Lorenzo se sentó nuevamente en su escritorio. Si le decimos que lo estamos vigilando, entrará en pánico. Podría ser algo impredecible. Por ahora, necesita actuar con normalidad. Seguir viniendo al trabajo. Mantener su rutina. Está sufriendo, protestó la señora Chun. Lo sé. La voz de Lorenzo se suavizó. Pero si nos movemos demasiado rápido, podríamos empeorar las cosas. Michie no es estúpido. Se mantiene justo dentro de la ley. Necesitamos que cometa un error. Después de que se fueron, Lorenzo se quedó solo con la grabación de seguridad aún reproduciéndose en la laptop. Observó la postura asustada de María, vio cómo intentaba hacerse pequeña. Derek Michie pensaba que podía lastimar a alguien con impunidad porque llevaba un distintivo. Estaba a punto de aprender que algunas sombras tenían dientes. Esa noche, Lorenzo se sentó en su estudio privado, sosteniendo un vaso de whisky que no había tocado. El hielo se había derretido hace tiempo. Sus ojos estaban fijos en los múltiples monitores que Marco había configurado, mostrando diferentes ángulos de cámaras alrededor de la propiedad y las calles cercanas. A las 6:43 de la tarde, su teléfono sonó. Marco. Jefe, necesitas venir a la sala de seguridad ahora. Lorenzo no hizo preguntas. Tomó el ascensor hasta el nivel del sótano donde se encontraba la sala de operaciones de seguridad, un cuarto que la mayoría de su personal doméstico ni siquiera sabía que existía. Marco estaba allí con Tony, ambos con rostros sombríos. 3 grandes monitores mostraban grabaciones pausadas. Retrocedimos más, dijo Marco sin preámbulos. 2 semanas de grabaciones de cada cámara a la que tenemos acceso. Además, hackeé las cámaras de tráfico en la intersección cerca de nuestra propiedad y la parada de autobús que usa María. Muéstrame, dijo Lorenzo, dejando su vaso en la consola. Marco dio play en el primer monitor. Esto es de hace 11 días. La grabación mostraba una parada de autobús a 3 manzanas de la mansión de Lorenzo. María estaba allí sola, revisando su teléfono. Entonces, el sedán azul apareció, deteniéndose en la acera. Derek Michie salió, aún con su uniforme de policía. María lo vio y de inmediato comenzó a caminar rápido en dirección opuesta. Michie la siguió. Mira, dijo Marco en voz baja. La cámara de tráfico captó lo que pasó después. Michie alcanzó a María, la agarró del brazo, haciéndola girar. Incluso sin audio, Lorenzo pudo ver que ella le suplicaba. Michie se inclinó cerca, diciendo algo, su agarre en su brazo visible y fuerte. Cuando María intentó soltarse, él la agarró del otro brazo también. Las manos de Lorenzo se cerraron en puños. La confrontación duró tal vez 90 segundos. Luego Michie la soltó de repente, volvió a su auto y se fue. María se quedó allí en la acera, temblando, frotándose los brazos. Los moretones, los que Lorenzo vio esa mañana. De ahí venían. Hay más, dijo Tony. Muéstrale el martes. Marco cambió a otro archivo. Diferente ángulo. Misma parada de autobús, pero esta vez estaba lloviendo. María tenía un paraguas y prácticamente corría hacia la parada. El auto de Michie ya estaba allí esperándola. Esta vez, cuando salió, no esperó a que ella lo viera. La interceptó, bloqueando su camino. Ella intentó rodearlo. Él se movió con ella, acorralándola contra el refugio del autobús. Su mano se alzó, no golpeando, pero señalando, apuntando hacia su rostro mientras hablaba, amenazando. Llegó un autobús. María vio su escape y se lanzó alrededor de Michie, prácticamente saltando al autobús. Michie observó cómo se alejaba, luego volvió a su auto. Y ayer, dijo Marco, con la voz tensa por la ira. Este es el peor. El tercer video mostraba a María saliendo de la propiedad de Lorenzo por la puerta lateral.
Se veía agotada, probablemente por un largo día de trabajo. Estaba revisando su teléfono, sin prestar atención. Michei apareció desde la esquina a pie esta vez, no en su auto. María jadeó. Lorenzo pudo verlo incluso sin sonido, y retrocedió contra la puerta. Michei avanzó, atrapándola allí. Esta vez, no solo la agarró del brazo. Tenía ambas manos en sus hombros, empujándola contra las barras de hierro de la puerta. Estaba en su cara, lo suficientemente cerca como para que María hubiera girado la cabeza hacia un lado. Se veía aterrorizada. Las lágrimas corrían por su rostro. La confrontación duró más esta vez. 3, tal vez 4 minutos. En un momento, la mano de Michei se movió a su garganta, no ahorcándola, pero descansando allí. Una amenaza, un recordatorio de su poder. Finalmente, alguien más apareció en la acera, un anciano paseando a su perro. Michei se apartó de inmediato, su actitud cambiando por completo. Asintió cortésmente al extraño, luego se alejó casualmente como si nada hubiera pasado. María se deslizó por la puerta hasta sentarse en la acera, todo su cuerpo temblando con sollozos. Lorenzo sintió que algo se rompía dentro de su pecho. La distancia profesional que normalmente mantenía, el cálculo frío que lo hacía efectivo, se estaba quemando, reemplazado por una pura rabia. «Apágalo», dijo en voz baja. Marco pausó el video. La sala quedó en silencio excepto por el zumbido de las computadoras. «Lo ha estado haciendo durante semanas», dijo Tony. «Tal vez más. Esas son solo las veces que captamos en cámara. Quién sabe cuántas otras veces la ha acorralado cuando no había cámaras alrededor». Lorenzo se giró para enfrentar a su jefe de seguridad. «¿Es un policía?» «Sí. Protegido por su distintivo, por su tío, por todo el maldito sistema». «Sí», repitió Tony. «Y María no puede denunciarlo porque lo enterrarán. No puede obtener otra orden de restricción porque el juez ya dijo que no. No puede huir porque necesita este trabajo y él sabe dónde trabaja». La voz de Lorenzo era mortalmente calma. «Está atrapada. Ese es el resumen». Tony estuvo de acuerdo. Lorenzo caminó hacia los monitores, estudiando la imagen congelada del rostro aterrorizado de María. «¿Hiciste copias de todo?» «Triplicado, almacenamiento en la nube, discos encriptados, todo». «Bien». Lorenzo se giró hacia ellos. «Consíganme todo sobre Derek Michei. Y no me refiero a registros públicos. Quiero la historia real. ¿De dónde viene su dinero? Un policía de patrulla con una esposa, ex-esposa, y un apartamento. No debería estar conduciendo un auto tan bueno. ¿En qué bares bebe? ¿Quiénes son sus amigos? ¿Juega? ¿Debe dinero? ¿Tiene secretos?» «¿Quieres que investiguemos a un policía?», preguntó Marco con cuidado. «Quiero que investiguen a un depredador que resulta llevar un distintivo». Los ojos de Lorenzo eran fríos. «Michei piensa que es intocable. Piensa que porque tiene un tío en el departamento y un uniforme en su armario, puede aterrorizar a una mujer sin consecuencias». «Entonces, ¿qué vamos a hacer?», preguntó Tony. Lorenzo volvió a mirar la pantalla, al rostro lleno de lágrimas de María, a la mano en su garganta. «Vamos a mostrarle que los distintivos no detienen las balas». Los ojos de Tony se abrieron de par en par. «Jefe, eso fue una metáfora, Tony». La voz de Lorenzo se suavizó ligeramente. «No voy a matar a un policía. Eso traería un calor que no podemos permitirnos, y más importante, asustaría a María aún más de lo que ya está». «¿Entonces qué?». Lorenzo sonrió, pero no había calidez en ello. «Vamos a hacer algo peor que matarlo. Vamos a destruir todo lo que lo hace sentir poderoso. Su reputación, su protección, su distintivo». Se movió hacia la puerta, luego se detuvo. Un hombre como Michei, su identidad está envuelta en ese uniforme, en el respeto que cree que comanda.
Le quitamos eso y no es nada. Eso podría tomar tiempo, dijo Marco. Entonces será mejor que empecemos. Lorenzo abrió la puerta. Quiero un informe completo para mañana por la mañana. Todo lo que puedan encontrar. Registros financieros, asociados, hábitos, suciedad. Si Derek Michie tiene esqueletos en su armario, quiero saber dónde están enterrados los cuerpos. Después de que asintieron y volvieron a sus computadoras, Lorenzo tomó el ascensor de regreso a su estudio. El sol se había puesto sobre Chicago, y las luces de la ciudad titilaban abajo como estrellas caídas a la tierra. En algún lugar por ahí, María estaba en su apartamento compartido, probablemente aún asustada, aún mirando por encima del hombro. Y en otro lugar, Derek Michie probablemente estaba tomando una cerveza con sus amigos policías, riendo, sintiéndose invencible. Lorenzo tomó su teléfono y hizo una llamada. Consigliere, dijo cuando Frank Russo contestó. Necesitamos hablar. Tengo una situación que requiere tu experiencia particular. ¿Qué tan delicada? Estamos yendo tras un oficial de policía. Hubo una larga pausa. Estoy escuchando. Bien, dijo Lorenzo. Porque vamos a necesitar ser muy cuidadosos con esto. Colgó y miró hacia la ciudad. Derek Michie había cometido un error crucial. Había lastimado a alguien bajo la protección de Lorenzo Duque. Ahora era el momento de enseñarle qué pasaba cuando cruzabas la sombra equivocada. A la mañana siguiente, Lorenzo encontró a María en la biblioteca limpiando estanterías con una precisión mecánica. Se movía silenciosamente, como si intentara no perturbar el silencio mismo. María, dijo suavemente desde la puerta. ¿Puedes venir a mi oficina, por favor? Todo su cuerpo se puso rígido. El plumero cayó de su mano. Yo, aún no he terminado aquí, señor Duque. ¿Puedo venir después sí? Ahora, por favor. Mantuvo su voz suave pero firme. Es importante. Ella lo siguió por el pasillo como alguien caminando hacia su ejecución. Sus manos estaban entrelazadas con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Cuando llegaron a su oficina, él señaló la silla frente a su escritorio, la misma de la que había huido 2 días antes. Siéntate, María. Ella se sentó en el borde mismo de la silla, lista para salir corriendo en cualquier momento. Lorenzo cerró la puerta y se acercó a su escritorio, pero no se sentó. En cambio, se apoyó en él, intentando parecer menos intimidante. Probablemente no funcionó. Medía 6'2" y estaba construido como alguien que podía manejarse en una pelea. Pero lo intentó. Voy a preguntarte algo, dijo en voz baja. Y necesito que seas honesta conmigo. ¿Puedes hacer eso? Los ojos de María estaban fijos en su regazo. Sí, señor. ¿Quién te está lastimando? Nadie. Te dije que solo soy. María. Esperó hasta que ella lo miró. Sus ojos estaban llenos de lágrimas contenidas. Sé que estás asustada. Sé que piensas que si me dices la verdad, pasará algo malo. Pero necesito que confíes en mí. No puedo, susurró ella. No puedo hablar de eso. ¿Por qué no? ¿Por qué? Su voz se quebró. Porque hablar de eso lo empeora. Cada vez que he intentado obtener ayuda, solo lo enfurece más. Ahí estaba, él. Tu exmarido, dijo Lorenzo. No era una pregunta. La cabeza de María se alzó de golpe, el miedo inundando su rostro. ¿Cómo lo sabes? Es mi trabajo saber cosas. Se movió alrededor del escritorio y acercó su propia silla a ella, sentándose para estar al nivel de sus ojos. Derek Michie, policía de Chicago, Distrito 14. Estuviste casada con él durante 5 años, divorciada hace 8 meses. Ella comenzó a llorar entonces, lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. Por favor, no te involucres. Por favor. No entiendes de lo que es capaz. Dímelo.
Me lastimará o hará que sus amigos me arresten por cargos falsos. Oh. La voz de Lorenzo era calma, casi reconfortante. Mírame. Ella lo hizo. Su rostro estaba húmedo por las lágrimas. No le tengo miedo a Derek Mitchell, pero necesito entender qué ha estado pasando. ¿Puedes decírmelo? Por un largo momento, ella no dijo nada. Luego, como una presa rompiéndose, todo salió a borbotones. No me deja en paz, sollozó. Pensé que cuando el divorcio se finalizara, sería libre. Obtuve una orden de restricción. Me mudé con mi hermana. Cambié mi número de teléfono. Pero siempre me encuentra. Espera en la parada de autobús. Me sigue al trabajo. Aparece fuera del apartamento de Rosa a las 2 de la madrugada y solo se queda allí en su auto mirando. Lorenzo sintió su mandíbula tensarse, pero mantuvo su expresión neutral. ¿Has intentado denunciarlo? Sí. La palabra salió como un grito de frustración. Lo intenté. Fui a su estación. ¿Sabes qué dijeron? Dijeron que Derek era un buen oficial. Que probablemente estaba exagerando porque estaba resentida por el divorcio. Uno de ellos me dijo que debería estar agradecida de que siquiera quisiera seguir en mi vida. Su voz bajó a un susurro. Él es la policía, señor Duque. Él es la ley. ¿A quién llamas cuando la persona que te lastima lleva un distintivo? ¿Y la orden de restricción? Expiró hace 3 semanas. Intenté renovarla, pero Derek trajo un abogado, uno caro. Dijeron que no tenía pruebas de acoso reciente. El juez la denegó. Se secó las lágrimas con la manga. Y aun cuando la tenía, no lo detenía. Encontraba formas de acercarse sin violarla técnicamente. Conoce cada laguna. ¿Qué quiere? La risa de María fue amarga y rota. Que vuelva con él. Piensa que soy de su propiedad. Dice que destruí su reputación al divorciarme de él. Que lo hice parecer débil frente a sus amigos. Dice que si no puede tenerme, se asegurará de que esté demasiado asustada para tener una vida sin él. Ella lo miró con ojos desesperados. No puedo dormir. No puedo comer. Cada vez que salgo de casa, estoy aterrorizada de que esté allí. Y no puedo renunciar a este trabajo porque necesito el dinero, pero tengo tanto miedo de que me siga hasta aquí y cause problemas y me despidas. Para. La voz de Lorenzo cortó su pánico. No te voy a despedir. Pero María, escúchame con mucha atención. Se inclinó hacia adelante, su voz firme y segura. Trabajas en mi casa. Estás bajo mi protección. Eso significa algo. ¿Entiendes, señor Duque? No puedes luchar contra la policía. No estoy luchando contra la policía. Estoy protegiendo a alguien que trabaja para mí de un hombre que está abusando de su poder. Se puso de pie y caminó hacia la ventana, con las manos en los bolsillos. Derek Mitchell piensa que es intocable por ese distintivo. Piensa que puede aterrorizarte porque no tienes a dónde recurrir. No lo tengo, dijo María en voz baja. No tengo a dónde recurrir. Lorenzo se giró para enfrentarla. Sí lo tienes. Tienes aquí. Me tienes a mí. ¿Por qué? La pregunta salió pequeña y confundida. ¿Por qué me ayudarías? Solo soy una criada. Porque lo que está haciendo está mal. Lorenzo lo dijo simplemente, como si fuera lo más obvio del mundo. Y porque no dejo que las personas se lastimen bajo mi supervisión. ¿No entiendes? Él tiene amigos. Su tío es un jefe adjunto. Si intentas algo. María. Lorenzo volvió a su silla y se sentó, mirándola directamente a los ojos. Voy a decirte algo, y necesito que me creas. Derek Mitchell nunca volverá a tocarte. No hago promesas que no pueda cumplir. Ella lo miró, buscando en su rostro cualquier signo de duda o engaño. ¿Cómo puedes prometer eso?
Porque, dijo Lorenzo en voz baja, soy muy bueno en lo que hago. ¿Y si él toma represalias? ¿Y si va atrás de ti? Déjame preocuparme por eso. Pero María, su voz era suave pero firme. Todo lo que necesito de ti es que sigas viniendo al trabajo. Actúa normal. No hagas nada diferente. ¿Puedes hacer eso? ¿Quieres que solo finja que todo está bien mientras él está ahí fuera? Por ahora, sí. Sé que es difícil, pero necesito que confíes en mí. Se puso de pie y caminó hacia su escritorio, sacando una tarjeta de presentación y escribiendo algo en el reverso. Este es mi número de celular privado. Si Michelle se te acerca, si te sientes insegura, si pasa algo, me llamas de inmediato. Día o noche. ¿Entiendes? María tomó la tarjeta con manos temblorosas. Señor Duque, no sé qué decir. No tienes que decir nada. Abrió la puerta de la oficina para ella. Solo sabe que ya no está sola. Después de que ella se fue, Lorenzo se quedó en la ventana, observándola caminar de regreso a la cocina. Sus hombros aún estaban tensos, sus movimientos aún cuidadosos, pero algo había cambiado. Había dicho la verdad a alguien. Había pedido ayuda. Y Lorenzo Duque tenía toda la intención de cumplir. Tomó su teléfono. Tony, pasamos a la siguiente fase. Quiero todo sobre Michelle para esta tarde. Y me refiero a todo. Frank Russo llegó a la mansión a las 3 de esa tarde, entrando al estudio de Lorenzo con la confianza de un hombre que había sido el consigliere de la familia durante 20 años. Tenía 60 años, cabello plateado, ojos agudos y había mantenido a la organización Duque fuera de la prisión federal más veces de las que cualquiera podía contar. ¿Quieres ir tras un policía?, dijo Frank sin preámbulos, acomodándose en la silla de cuero. ¿Has perdido la cabeza? Buenas tardes a ti también. Lorenzo le sirvió un whisky a ambos. Y no quiero ir tras él. Tengo que hacerlo. No, no tienes que hacerlo. Frank tomó el vaso pero no bebió. ¿Quieres hacerlo? Hay una diferencia. Explícamelo. Lorenzo le entregó la carpeta Manila. Frank la abrió, estudiando la fotografía de Derek Michelle y con el ojo experto de alguien que había evaluado amenazas durante décadas. Policía joven. Con conexiones. Frank levantó la vista. Su tío es un jefe adjunto. Vincent Michelle, 30 años en la fuerza, dirige los distritos 14 y 18. Jesús, Lorenzo. Frank arrojó la carpeta al escritorio. Estás hablando de tocar a alguien de una familia que sangra azul. ¿Entiendes lo que eso significa? Entiendo que ha estado acosando y agrediendo a una de mis empleadas durante meses. Tu criada, aclaró Frank. No tu hija, no tu hermana. Una criada que conoces desde hace 3 meses. Los ojos de Lorenzo brillaron de ira. ¿Eso importa en términos de evaluación de riesgos? Sí, absolutamente importa. Frank se inclinó hacia adelante. Escúchame. Si nos movemos contra este policía, si siquiera lo miramos mal y algo le pasa, todo el departamento de policía de Chicago estará respirándonos en la nuca. Investigarán cada negocio que posees, cada asociado que tienes, cada transacción que has hecho en la última década. Querrán sangre. Estoy consciente de los riesgos. ¿Lo estás? La voz de Frank se elevó ligeramente. Porque no creo que lo estés. Hemos trabajado duro para mantener un perfil bajo. No hacemos titulares. No atraemos atención. Operamos en las sombras y así es como sobrevivimos. Hizo un gesto hacia la carpeta. Esto es salir a la luz y pintarnos un blanco en la espalda. ¿Entonces debería no hacer nada? La voz de Lorenzo era peligrosamente tranquila. ¿Dejar que siga aterrorizándola? Digo que necesitas pensar en esto estratégicamente, no emocionalmente. Frank finalmente dio un sorbo a su whisky. ¿Cuál es el objetivo final aquí? Lo asustas.
Bien, pero si está tan conectado como dices, volverá con amigos. Lo lastimas. El calor será increíble. Lo matas. Frank negó con la cabeza. Esa es una guerra que no podemos ganar. Lorenzo se puso de pie y caminó hacia su laptop, girándola para que Frank pudiera ver la pantalla. Mira esto. Reprodujo la grabación de hace 2 días. Derek Mitchell acorralando a María contra la puerta, su mano en su garganta, sus lágrimas, su terror. Frank observó en silencio. Cuando terminó, su expresión había cambiado ligeramente, pero su voz seguía siendo cautelosa. Es malo. No digo que no lo sea, pero Lorenzo, piensa en lo que estás arriesgando aquí. Piensa en todas las personas que dependen de que esta organización se mantenga fuera del radar de las fuerzas del orden. Estoy pensando en ellos. Lorenzo cerró la laptop. Estoy pensando que si se corre la voz de que alguien puede lastimar a las personas bajo mi protección sin consecuencias, pareceremos débiles. Parecerá que la policía puede empujarnos. Esto no es una familia rival o un competidor de negocios, enfatizó Frank. Esto es la ley. Esto es un criminal con un distintivo. A los ojos de la ley, no hay diferencia. Un policía muerto es un policía muerto, y nunca dejarán de buscar quién lo hizo. Lorenzo se giró para enfrentar a su consigliere. No voy a matarlo, Frank. Entonces, ¿qué vas a hacer? No lo sé aún, admitió Lorenzo. Por eso estás aquí. Para ayudarme a descubrir cómo manejar esto sin traer el tipo de calor que te preocupa. Frank guardó silencio por un largo momento, estudiando el rostro de Lorenzo. Realmente no vas a dejarlo pasar, ¿verdad? ¿Lo harías tú? Si alguien estuviera lastimando a alguien que prometiste proteger. Frank suspiró profundamente. Muéstrame todo lo que tienes. Durante la siguiente hora, Lorenzo le explicó a Frank toda la evidencia, las grabaciones de vigilancia, la verificación de antecedentes, la orden de restricción, la confesión de María. Frank escuchó, hizo preguntas y tomó notas en una libreta legal. Su tío es el verdadero problema, dijo Frank finalmente. Vincent Mitchell tiene influencia en esta ciudad. Es amigo del alcalde, del superintendente, de la mitad del consejo municipal. Si vamos tras Derek, y el tío se involucra, estamos hablando de protección institucional. Entonces, ¿cómo neutralizamos eso? Estás haciendo la pregunta equivocada. Frank golpeó su pluma contra la libreta. La pregunta no es cómo neutralizarlo. La pregunta es cómo asegurarnos de que nunca tengamos que hacerlo. ¿Qué quieres decir? Significa que no tocamos a Derek Mitchell. Ni físicamente, ni siquiera de cerca. Los ojos de Frank brillaron con una mente estratégica que había mantenido a la organización a salvo durante 2 décadas. Lo hacemos radiactivo. Hacemos que su propio departamento no quiera tener nada que ver con él. Lorenzo sintió una chispa de entendimiento. Sigue. Todo policía, incluso los sucios, tiene enemigos. Personas a las que han cruzado, arrestos que han arruinado, dinero que han desviado. Frank se recostó en su silla. Encontramos sus vulnerabilidades, no para golpearlo, sino para exponerlo. Dejamos que el sistema se coma a sí mismo, asuntos internos, los medios, cualquiera que pueda tener una cuenta pendiente. Frank sonrió fríamente. No necesitamos matar a Derek Mitchell, Lorenzo. Necesitamos matar su credibilidad, despojarlo de su protección, hacer que sea solo un civil más con problemas de ira y un historial de violencia doméstica. Lorenzo volvió a su escritorio, su mente corriendo con posibilidades. Reprodujo la grabación nuevamente, observando el rostro lleno de lágrimas de María, la postura amenazante de Mitchell. ¿Cuánto tiempo tomaría eso?, preguntó. Semanas, tal vez un mes. Estas cosas tienen que desarrollarse naturalmente. No pueden parecer orquestadas. María no tiene un mes, dijo Lorenzo en voz baja. Él está escalando. Hoy es intimidación.
Mañana podría ser peor. Entonces ponemos protección en ella. Silenciosamente, personas que él no notará. Es un policía. Está entrenado para notar. Frank se puso de pie, caminando hacia la ventana. Hay otra opción. ¿Cuál? Ofrecerle dinero. Establecerla en algún lugar lejos de Chicago. Nueva identidad. Nueva vida. Michelle no puede seguir lo que no puede encontrar. Lorenzo negó con la cabeza de inmediato. Tiene una hermana aquí. Una vida. ¿Por qué debería tener que huir? Porque es más seguro, dijo Frank sin rodeos. Para ella y para nosotros. Lorenzo miró la imagen congelada en su pantalla. Las lágrimas de María, su miedo, su impotencia. Pensó en lo que ella había dicho en su oficina. ¿A quién llamas cuando la persona que te lastima lleva un distintivo? A nadie. Esa era la respuesta. Llamabas a nadie porque el sistema protegía a los suyos. A menos que alguien fuera del sistema decidiera equilibrar las cosas. No la vamos a enviar lejos, dijo Lorenzo finalmente, su voz cargada con el peso de una decisión tomada. Y no vamos a tocar físicamente a Michelle. Tienes razón en eso. El riesgo es demasiado alto. Frank se giró desde la ventana, el alivio cruzando su rostro. Bien. Entonces nosotros. Pero vamos a destruirlo, continuó Lorenzo cuidadosamente, metódicamente. Vamos a quitarle cada pieza de armadura que lo hace sentir intocable. Su distintivo, su reputación, sus conexiones, su protección. Encontró los ojos de Frank. No lo golpearemos, Frank. Primero le quitaremos su armadura, luego lo dejaremos caer. Frank lo estudió por un largo momento, luego asintió lentamente. De acuerdo, pero lo hacemos a mi manera. Controlado. Sin improvisaciones, sin decisiones emocionales. De acuerdo. Lorenzo extendió su mano. Trato. Se dieron la mano. Dos hombres en las sombras planeando la caída de un hombre que llevaba la luz. Tony Encina era bueno en su trabajo por una razón simple, entendía que la información era moneda. Y en las próximas 48 horas, estaba a punto de hacer a Lorenzo Duque un hombre muy rico. Empezamos con el dinero, dijo Tony, extendiendo documentos sobre la mesa de conferencias en la oficina segura del sótano de Lorenzo. Marco estaba sentado frente a su laptop, las pantallas brillando. Frank Russo observaba desde la esquina, con los brazos cruzados. El salario oficial de Michelle es de 62,000 al año, continuó Tony. Alquila un apartamento en Lincoln Park, 1,500 al mes. Conduce un Dodge Charger 2023. Come fuera 4, 5 veces por semana en lugares que no son baratos. Entonces está viviendo por encima de sus posibilidades, dijo Lorenzo. Mucho por encima. Marco sacó los estados de cuenta bancarios en la pantalla principal. Su cuenta corriente muestra depósitos regulares que coinciden con sus cheques de pago. Pero mira esto. Resaltó varios depósitos en efectivo. 2,000 aquí, 3,500 aquí, 1,500. Todo en efectivo, a intervalos irregulares. ¿Cómo conseguiste sus registros bancarios?, preguntó Frank. Marco sonrió. Su banco tiene una seguridad cibernética terrible. Ni siquiera tuve que esforzarme mucho. Eso es un delito grave, señaló Frank. Solo si pueden probarlo, se encogió de hombros Marco. Y solo si saben dónde mirar. Lorenzo estudió los números. 43,000 en depósitos en efectivo durante el último año. ¿De dónde viene? Esa es la parte divertida, dijo Tony, sacando otro archivo. Tengo un informante confidencial que trabaja en el Distrito 14. Conserje, mantiene la cabeza baja. Nadie lo nota. Dice que Michelle ha estado manejando un negocio secundario durante al menos 2 años. ¿Qué tipo de negocio? Del tipo anticuado. Paradas de tráfico en barrios buenos. Encuentra algo,
drogas, un contenedor abierto, lo que sea. Ofrece hacer que desaparezca por dinero. A veces trabaja con su compañero, el oficial Ryan Webb. Se dividen las ganancias. Lorenzo sintió que el disgusto se retorcía en su estómago. Está extorsionando a la gente. Sí. Y se pone mejor. Tony deslizó una fotografía sobre la mesa. Esto fue tomado hace 3 noches fuera de un bar en Bridgeport llamado Murphy's Pub. La foto mostraba a Derek Mitchell en ropa de civil sentado en una mesa al aire libre con otros 3 hombres. Lorenzo no reconoció a 2 de ellos, pero al tercero sí lo hizo. Ese es Jimmy Kowalski, dijo Frank, identificando al hombre antes que Lorenzo. Dirige redes de protección en el lado sur. Sucio como pocos. Mitchell bebe con él 2 veces al mes, confirmó Tony. Mi fuente dice que tienen un arreglo. Mitchell le avisa a Kowalski sobre redadas. Lo ayuda a mover productos cuando hay presión. A cambio, Kowalski le da dinero en efectivo y protección si Mitchell alguna vez necesita músculo. Entonces, nuestro policía es corrupto, dijo Lorenzo. ¿Qué más? Marco tomó el control, escribiendo rápidamente. Investigué su historial de arrestos. Encontré algo interesante. Hace 2 años, Mitchell arrestó a un tipo llamado Carlos Méndez por posesión de drogas. Méndez afirmó que Mitchell plantó las drogas, pero nadie le creyó. Recibió 5 años. Y la novia de Méndez en ese momento presentó una queja diciendo que Mitchell la acosó sexualmente durante el arresto, la agarró inapropiadamente, hizo comentarios. Marco sacó un documento. ¿Adivina quién investigó eso? Su tío, aventuró Frank. Cerca. El mejor amigo de su tío, el teniente Paul Brennan. La queja fue considerada infundada. Caso cerrado. Lorenzo se inclinó hacia adelante. Estás diciendo que hay un patrón de encubrimiento para él. Digo que hay toda una red encubriéndolo, corrigió Marco. Mira esto. Sacó un diagrama en la pantalla que mostraba conexiones entre diferentes oficiales. Derek Mitchell estaba en el centro con líneas conectando al menos a 8 nombres más. Todos estos son policías de su distrito o distritos cercanos, explicó Marco. Beben juntos, trabajan en trabajos de seguridad juntos, sus esposas son amigas. Es un grupo cerrado. Y aquí está la cosa, cada uno de ellos ha tenido al menos una queja presentada en su contra. Uso excesivo de la fuerza, mala conducta, acoso, y cada queja fue desestimada o enterrada. Se protegen entre sí, dijo Tony. Es una hermandad. No delatas a tus hermanos, incluso cuando tus hermanos son criminales, añadió Lorenzo fríamente. Frank se acercó para estudiar el diagrama. Esto es bueno. Es el tipo de cosa que a asuntos internos realmente le importaría si llegara a las personas correctas. Hay más, dijo Tony. ¿Recuerdas que dije que Mitchell trabaja con su compañero, Ryan Webb? Webb tiene un problema de juego, debe dinero a 3 corredores de apuestas diferentes. Hablé con uno de ellos extraoficialmente, y dice que Webb ha estado alardeando de que él y Mitchell son intocables por el tío Vincent. Lorenzo absorbió toda esta información, su mente trabajando en las implicaciones. Derek Mitchell no era solo un exmarido abusivo. Era un policía corrupto operando dentro de un sistema corrupto, protegido por conexiones familiares y una red de oficiales sucios que se cubrían entre sí. ¿Y el tío?, preguntó Lorenzo. Vincent Mitchell. ¿Qué sabemos de él? Eso es más complicado, dijo Tony. Parece limpio, hasta donde puedo decir. Tipo Boy Scout. O al menos lo aparenta. 30 años en la fuerza, condecoraciones, premios por servicio comunitario. Si sabe que su sobrino es sucio, o lo ignora o no quiere creerlo. O es mejor escondiendo su propia suciedad, sugirió Frank. Tal vez, dijo Tony, no sonando convencido. Pero he tenido gente investigando y el historial de Vincent Mitchell está impecable.
o es genuinamente limpio o ha sido muy, muy cuidadoso. Lorenzo se puso de pie y caminó alrededor de la mesa, estudiando la evidencia desplegada ante él. Registros financieros que mostraban ingresos inexplicables. Fotografías de Michei reunido con criminales conocidos. Un patrón de quejas que desaparecían misteriosamente. Una red de oficiales corruptos protegiéndose mutuamente. Esto es buen trabajo, dijo finalmente. Pero no es suficiente. Si dejamos esto en asuntos internos ahora, investigarán. Claro. Pero Michei tiene amigos. Podrían hacer que desaparezca. ¿Entonces qué necesitamos?, preguntó Marco. Necesitamos algo innegable, dijo Lorenzo. Algo tan malo que incluso su tío no pueda encubrirlo. Algo que obligue al departamento a actuar o arriesgarse a la indignación pública. ¿Cómo qué? Lorenzo pensó en el rostro lleno de lágrimas de María, en la mano en su garganta, en cuántas otras mujeres podría haber lastimado Michei a lo largo de los años. Necesitamos encontrar a sus otras víctimas, dijo Lorenzo en voz baja. Necesitamos probar que esto no es un incidente aislado. Necesitamos mostrar un patrón tan claro que cualquiera que intente encubrirlo se vuelva cómplice. Tony asintió lentamente. Pondré sondas. Veré si alguien más ha presentado quejas sobre él, oficialmente o no. Y sigue investigando sus finanzas, añadió Lorenzo. Cada depósito en efectivo, cada gasto inexplicable, construye una línea de tiempo. Si ha sido sucio durante 2 años, pruébalo mes a mes. ¿Y la vigilancia?, preguntó Marco. ¿Quieres que mantenga ojos en él? Absolutamente. Quiero saber a dónde va, con quién se encuentra, todo lo que hace. La voz de Lorenzo se endureció. Derek Michei piensa que está protegido. Piensa que ese distintivo lo hace inmune. Vamos a documentar cada crimen, cada extorsión, cada abuso de poder. Y cuando terminemos, lo entregaremos todo a personas que no puedan ignorarlo. Frank se aclaró la garganta. Solo recuerda nuestro acuerdo. Lo hacemos con cuidado. Sin acciones directas. No lo he olvidado. Lorenzo miró a cada hombre por turno. No se trata de venganza. Se trata de remover a un depredador del poder. Y la mejor manera de hacerlo es dejar que el sistema que ha estado abusando se vuelva contra él. Tony recogió los archivos. Dame 3 días más. Tendré suficiente para enterrarlo. Tienes 2, dijo Lorenzo. María está lo suficientemente asustada. No quiero alargar esto más de lo necesario. Después de que se fueron, Lorenzo se sentó solo en la sala de conferencias tenuemente iluminada, rodeado de evidencia de los crímenes de Derek Michei. Frank se quedó en la puerta. Sabes que esto aún podría volverse contra nosotros, dijo el consigliere en voz baja. Lo sé, y lo haces de todos modos. Sí. Frank lo estudió por un momento, luego asintió. Solo asegúrate de que valga la pena. Después de que se fue, Lorenzo miró la fotografía de Michei con sus asociados criminales, bebiendo y riendo como si no tuvieran ninguna preocupación en el mundo. Pronto, pensó. Muy pronto, te importará. María lo descubrió el tercer día. Estaba limpiando el pasillo del segundo piso cuando escuchó voces saliendo del estudio de Lorenzo. La puerta estaba ligeramente entreabierta, y no debería haber escuchado. Lo sabía, pero cuando oyó el nombre de Derek, se congeló. Los registros financieros muestran depósitos consistentes de extorsiones, dijo la voz de Tony. Y tenemos fotos de él reuniéndose con Jimmy Kowalski 2 veces el último mes. Bien, respondió Lorenzo. ¿Y otras víctimas? Trabajando en ello. Tengo a alguien contactando. La mano de María voló a su boca. Estaban investigando a Derek. Realmente lo estaban investigando. El pánico le apretó el pecho como una prensa. Dejó caer los suministros de limpieza y corrió, sin pensar, solo moviéndose, bajando las escaleras hacia la cocina. Pero la señora Chun estaba allí,
y una sola mirada al rostro de María hizo que la mujer mayor se acercara a ella. «Cariño, ¿qué pasa?» «Está investigando a Derek», jadeó María. «El señor duque lo está investigando». «No puede, señora Chun. No puede hacer eso. Derek lo sabrá. Siempre lo sabe». La expresión de la señora Chun pasó de la preocupación al entendimiento. «Ven conmigo». «No, necesito». María, la voz firme de la señora Chun cortó su pánico. «Ven conmigo ahora». La llevó al estudio de Lorenzo y tocó. Cuando Lorenzo abrió la puerta y vio el rostro lleno de lágrimas de María, su expresión se suavizó de inmediato. «Déjenos», dijo a Tony, quien rápidamente recogió sus archivos y salió. La señora Chun apretó el hombro de María una vez, luego siguió a Tony, cerrando la puerta tras de sí. Lorenzo guió a María a una silla. Ella se sentó, pero inmediatamente se puso de pie otra vez, demasiado agitada para quedarse quieta. «No puedes hacer esto», dijo, su voz temblando. «Por favor, señor duque, por favor deja de investigar a Derek». «María, no entiendes». Su voz se alzó, la desesperación haciéndola valiente. «Lo descubrirá. Tiene amigos en todas partes. Alguien le dirá. Y cuando descubra que alguien lo está investigando, sabrá que es por mí. Sabrá que te conté». Lorenzo permaneció tranquilo, su voz estable. «Siéntate». «No puedo sentarme. Necesito que me prometas que pararás. Por favor». Las lágrimas corrían por su rostro. «Me matará. No sabes cómo es cuando está enojado». «María». Lorenzo dio un paso más cerca, sin tocarla, pero lo suficientemente cerca como para que tuviera que mirarlo. «Respira». Ella lo intentó. Falló. Su respiración venía en jadeos cortos y llenos de pánico. «Mírame», dijo Lorenzo con firmeza. «Mírame y respira». Algo en su voz, la calma certeza, cortó su pánico. Encontró sus ojos y tomó una respiración temblorosa. «Bien», dijo él. «Otra vez». Ella respiró una vez, 2 veces. El pánico comenzó a retroceder, dejando cansancio en su lugar. «Ahora siéntate», dijo Lorenzo suavemente. Esta vez lo hizo, hundiéndose en la silla como si sus piernas ya no pudieran sostenerla. Lorenzo se sentó frente a ella, inclinándose con los codos en las rodillas. «¿Cuánto escuchaste?», preguntó. «Suficiente. Estás investigando sus finanzas. Estás buscando otras víctimas». Su voz bajó a un susurro. «Señor duque, si lo descubre». «No lo hará». «No puedes saber eso». «Sí, puedo». La voz de Lorenzo era absolutamente segura. «Porque estamos siendo cuidadosos. Muy cuidadosos. Derek Michey no sabrá que alguien lo está mirando hasta que sea demasiado tarde para que importe». María negó con la cabeza frenéticamente. «No entiendes lo conectado que está. Su tío es un jefe adjunto». «Lo sé. Y Derek tiene amigos en todo el distrito 14 que lo encubren». «También lo sé». La expresión de Lorenzo era tranquila, casi amable. María, no habría comenzado esto si no pudiera terminarlo de manera segura. «No hay seguridad». Se puso de pie otra vez, paseando. «¿No lo ves? Cada vez que he intentado obtener ayuda, ha empeorado las cosas. Cuando presenté la orden de restricción, me siguió durante 2 semanas seguidas. Cuando fui a su estación a quejarme, apareció en el apartamento de mi hermana esa misma noche. Siempre escala. Siempre». «Eso es porque antes estaba sola», dijo Lorenzo en voz baja. Ella dejó de pasear. «¿Qué?» «Estaba sola, María. Luchando contra un sistema diseñado para protegerlo. Pero ya no está sola». Se puso de pie. Y por primera vez desde que lo conoció, vio algo en sus ojos que no era el cálculo frío de un empresario. Era personal.
Estás bajo mi protección ahora. Eso significa algo. ¿Pero por qué? La pregunta salió de ella. ¿Por qué estás haciendo esto? No soy nadie. Solo soy una criada. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo está mal. Lorenzo lo dijo simplemente, como si fuera lo más obvio del mundo. Porque trabajas en mi casa, lo que significa que eres mi responsabilidad. ¿Y por qué? Hizo una pausa, pareciendo elegir sus palabras cuidadosamente. Porque no dejo que las personas se lastimen bajo mi supervisión. María quería creerle. Dios quería creerle tanto que dolía. Pero el miedo era algo vivo dentro de su pecho, arañando y desesperado. No sabes lo que estás comenzando, susurró. Sí, lo sé. Lorenzo se movió para pararse frente a ella. Y cuando la miró, no fue como un empleador mira a un empleado. Fue como alguien mira a una persona que ha jurado proteger. María, escúchame con mucha atención. Derek Mitchell no volverá a tocarte. Te lo prometo. No puedes prometer eso. No hago promesas que no pueda cumplir. La certeza en su voz hizo que algo se rompiera dentro de su pecho. Había estado cargando con el miedo durante tanto tiempo, cargándolo sola, dejándolo devorarla hasta que sentía que no quedaba nada más que terror y agotamiento. Y aquí estaba este hombre peligroso con sombras en sus ojos, diciéndole que no tenía que cargarlo más. ¿Y si estás equivocado?, preguntó, su voz apenas audible. No lo estoy. ¿Pero y si lo estás? María esperó hasta que ella encontró sus ojos. ¿Te he mentido alguna vez? Ella lo pensó. Había prometido que no perdería su trabajo, y no lo había hecho. Había prometido investigar a Derek, y lo había hecho. Le había dado su número privado y le dijo que llamara si se sentía insegura. No, admitió. Entonces confía en mí ahora. Ella quería. Las palabras estaban ahí, listas para salir, pero años de miedo las retenían. Lorenzo pareció entender. Caminó hacia su escritorio y sacó una tarjeta diferente. No su número personal esta vez, sino algo más. Este es el número de una compañía de seguridad en la que confío, dijo, entregándoselo. Si te sientes insegura en el trabajo, en casa, en cualquier lugar, llamas a este número y dices tu nombre. Alguien estará allí en minutos. No necesitas explicar. No necesitas justificar. Solo llama. María tomó la tarjeta con dedos temblorosos. No entiendo. ¿Por qué estás haciendo todo esto? Lorenzo se quedó callado por un momento, estudiando su rostro. Cuando habló, su voz fue más suave de lo que ella jamás había oído. Porque nadie debería tener que vivir como has estado viviendo tú. Mirando por encima del hombro, con miedo de ir a casa, preguntándote cuándo vendrá el próximo ataque. Hizo una pausa. Mereces algo mejor que eso, María. Y me voy a asegurar de que lo obtengas. Las lágrimas corrieron por sus mejillas otra vez. Pero estas se sentían diferentes. No eran lágrimas de pánico. Algo más. Algo que se sentía peligrosamente cerca de la esperanza. Estoy asustada, susurró. Lo sé. ¿Y si esto empeora todo? No lo hará. La voz de Lorenzo llevaba una convicción absoluta. No volverá a tocarte, María. Esa es una promesa. Ella lo miró, realmente lo miró, y vio algo en su rostro que le hizo contener el aliento. Lo decía en serio. Cada palabra. Esto no era solo sobre proteger a una empleada o mantener su reputación. Era personal. Está bien, dijo finalmente, la palabra apenas más que un susurro. Está bien. Lo dijo otra vez, más fuerte esta vez. Confío en ti. Lorenzo asintió una vez, la satisfacción cruzando por sus rasgos. Bien. Ahora vete a casa. Actúa normal. Déjame preocuparme por Derek Mitchell.
Cuando María salió del estudio, sintió el miedo aún allí, enroscado en su pecho. Pero por primera vez en meses, no estaba solo. Algo más estaba allí también. Frágil y nuevo. Esperanza. Lorenzo se movió como un jugador de ajedrez y en las siguientes 48 horas hizo sus movimientos iniciales. La primera pieza cayó el martes por la mañana. El oficial Ryan Webb, el compañero y cómplice de Derek Mitchell en las extorsiones, llegó a la estación del Distrito 14 a las 7 de la mañana para su turno. A las 7:32 de la mañana, 2 investigadores de asuntos internos lo estaban esperando en el estacionamiento. Oficial Webb, dijo la investigadora principal, mostrando su placa. Necesitamos hablar sobre algunas irregularidades financieras. No tomará mucho tiempo. El rostro de Webb palideció. No sé de qué estás hablando. Entonces no te importará responder algunas preguntas. No era una solicitud. A las 8:15 de la mañana, Webb estaba sentado en una sala de interrogatorios, sudando a través de su uniforme mientras los investigadores desplegaban registros bancarios que mostraban depósitos inexplicables que coincidían con las cantidades exactas de las paradas de tráfico que había hecho. Alguien había enviado anónimamente los registros a asuntos internos con una línea de tiempo detallada. Webb sabía que lo habían atrapado. A mediodía, se volvió contra Derek Mitchell, dando una declaración detallada sobre su operación de extorsión a cambio de un castigo más leve. Lorenzo recibió un mensaje de texto de su fuente dentro del departamento a las 12:47 del mediodía. Primer dominó caído, Webb está cantando. La segunda pieza cayó esa misma noche. Marco había estado ocupado usando redes encriptadas y praxis anónimos. Había subido un paquete de información cuidadosamente seleccionado a 3 sitios web de denunciantes y 2 comunidades de Reddit dedicadas a la rendición de cuentas policial. Nada que pudiera rastrearse hasta la organización de Lorenzo, solo lo suficiente para generar preguntas. La publicación decía: oficial de la policía de Chicago Derek Mitchell, número de placa 4729, Distrito 14. 43,000 pesos en depósitos de efectivo inexplicables durante 18 meses, reuniones regulares con el conocido criminal Jimmy Kowalski, múltiples quejas de violencia doméstica misteriosamente desestimadas. Alguien debería preguntar por qué. Adjunto estaban los estados de cuenta bancarios con números de cuenta parcialmente ocultos por privacidad. Suficiente para verificar autenticidad, no suficiente para ser ilegal. Fotos de Mitchell reunido con Kowalski. Registros públicos de quejas desestimadas. A medianoche, la publicación tenía 2,000 votos a favor y 300 comentarios. Activistas locales estaban etiquetando a medios de comunicación de Chicago. Un reportero del Tribune ya había comenzado a hacer llamadas. La tercera pieza cayó el miércoles por la tarde, y fue la más devastadora. Jimmy Kowalski, el contacto criminal y protector de Mitchell, fue arrestado a las 3:30 de la tarde fuera de su gimnasio en Bridgeport. Los cargos: posesión con intención de distribuir, violaciones de armas y conspiración. El arresto no fue aleatorio. Lorenzo había hecho una sola llamada telefónica a un fiscal federal que conoció años atrás en un evento benéfico. El fiscal era limpio, ambicioso y había estado intentando atrapar a Kowalski durante años. Lorenzo simplemente le señaló un almacén donde Kowalski guardaba productos. Dato anónimo, había dicho Lorenzo. Vale la pena investigar. El fiscal investigó. Encontró suficiente cocaína para encerrar a Kowalski por una década. Nunca cuestionó de dónde venía el dato. Con Kowalski bajo custodia y enfrentando un tiempo considerable, Derek Mitchell acababa de perder su respaldo criminal, su fuente de ingresos secundarios y su músculo. Para el miércoles por la noche, Derek Mitchell sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Estaba sentado en su apartamento, desplazándose por las publicaciones de Reddit sobre él, su mandíbula apretándose más con cada comentario. Su teléfono vibró. El nombre de Ryan Webb apareció en la pantalla.
¿Qué demonios le dijiste a Asuntos Internos?, exigió Derek cuando contestó. Lo siento, hombre. Lo siento. Tenían todo. Registros bancarios, fechas, cantidades. Me delataste. Tuve que hacerlo. Iban a acusarme de... Derek colgó. Sus manos temblaban de rabia. Alguien venía por él. Alguien con recursos. Alguien que sabía cosas que no debería saber. Su teléfono vibró de nuevo. Esta vez era su tío. Derek. La voz de Vincent Michei era fría. Mi oficina mañana por la mañana. 8 de la mañana. Tío Vince, puedo explicar. 8 de la mañana. La línea quedó muerta. Derek arrojó su teléfono al otro lado de la habitación. Se estrelló contra la pared. Todo se estaba derrumbando, y no entendía cómo ni por qué. Ryan había cedido. Kowalski estaba arrestado. Sus finanzas de repente eran de conocimiento público. Y lo peor de todo, las historias se estaban extendiendo. La gente estaba haciendo preguntas. Pensó en María, en ese trabajo suyo en la mansión Duque, en cómo todo esto comenzó después de que la había estado siguiendo allí. Una fría sospecha comenzó a formarse en su mente. El jueves por la mañana, Lorenzo recibió un informe completo de Tony. Asuntos Internos ha abierto formalmente una investigación sobre Michei, dijo Tony, leyendo desde su teléfono. Están entrevistando a todos los que han trabajado con él. La declaración de Webb les dio causa probable para profundizar. Bien, dijo Lorenzo. ¿Y el tío? Vincent Michei se está distanciando públicamente, de todos modos. La palabra es que está furioso. Siente que su sobrino lo hizo quedar mal. Tony levantó la vista. Michei ha sido reasignado a tareas de escritorio mientras se realiza la investigación. Sin placa, sin arma, sin patrulla. Lorenzo sintió la satisfacción a sentarse en su pecho. La primera fase estaba completa. La armadura de Derek Michei se estaba agrietando. ¿Qué pasa con su red?, preguntó Frank desde su posición junto a la ventana. Los otros policías sucios que lo protegen se están dispersando como ratas, informó Tony. Nadie quiere estar asociado con él ahora que Asuntos Internos está observando. 2 oficiales ya han solicitado traslados a diferentes distritos. Marco levantó la vista desde su laptop. Y los medios están dando vueltas. Tengo alertas configuradas para su nombre. 3 sitios de noticias locales han tomado la historia. Uno lo llama el problema del policía sucio de Chicago. Channel 7 está transmitiendo un segmento esta noche sobre la rendición de cuentas policial. Lorenzo se puso de pie y caminó hacia la ventana con vista a la ciudad. En algún lugar por ahí, Derek Michei estaba viendo cómo su mundo se desmoronaba, sintiendo el miedo y la impotencia con los que María había vivido durante meses. Va a tomar represalias, advirtió Frank. Hombres como Michei no se van en silencio. Cuando se sienten acorralados, atacan. Lorenzo se giró para enfrentarlos. Por eso necesitamos movernos más rápido. Hemos roto su base. Ahora derribamos toda la estructura. ¿Cómo?, preguntó Tony. La exposición mediática fue la fase 1. Asuntos Internos es la fase 2. Los ojos de Lorenzo eran fríos y calculadores. La fase 3 es asegurarnos de que todos en la ciudad sepan exactamente quién es Derek Michei. No un policía, un depredador que se escondió detrás de un distintivo. Eso es un gran movimiento, dijo Frank con cautela. Está escalando su vigilancia sobre María, interrumpió Marco, sacando nuevas grabaciones. Mira esto de ayer. La pantalla mostró el auto de Derek estacionado al otro lado de la calle del edificio de apartamentos de María. Había estado allí durante 3 horas, solo observando, esperando. Lorenzo sintió que la ira se encendía en su pecho. Michei estaba desesperado, lo que lo hacía peligroso. Necesitamos movernos ahora, dijo Lorenzo.
Tony, contacta a cada medio de comunicación que esté cubriendo la historia. Aliméntalos con más. Dals la orden de restricción que María presentó. Dals las quejas de otras mujeres que fueron desestimadas. Haz que entiendan que esto no es solo sobre corrupción. Es sobre un hombre violento que usó su distintivo para aterrorizar a las personas. Eso podría exponer a María, advirtió Frank. Mantendremos su nombre anónimo. Pero la historia necesita ser contada. La voz de Lorenzo era firme. Derek Michey necesita volverse radiactivo, tan tóxico que incluso pensar en ayudarlo se convierta en un suicidio profesional. Tony asintió. Haré las llamadas. Y aumenta la seguridad alrededor de María, añadió Lorenzo. Si Michey va a romper, lo hará pronto. Quiero ojos en su apartamento, en su ruta al trabajo, en todos los lugares a los que va. Después de que se dispersaron, Lorenzo se sentó solo en su estudio. Las piezas se movían exactamente como lo había planeado. La protección de Michey se estaba desmoronando. Sus aliados lo estaban abandonando. Sus secretos se estaban volviendo de conocimiento público. Pero Frank tenía razón en una cosa. Los animales acorralados eran peligrosos, y Derek Michey se había vuelto muy acorralado. El viernes por la mañana a las 6 de la mañana, Chicago despertó con una tormenta. El Tribune publicó la historia en su portada, el oscuro secreto de un policía de Chicago, años de abuso, corrupción y encubrimientos expuestos. Channel 7 lideró su transmisión matutina con ello, la voz del presentador grave, un oficial de la policía de Chicago está en el centro de un escándalo creciente que involucra violencia doméstica, corrupción y un patrón de abuso que presuntamente fue encubierto por su departamento durante años. El Sun Times fue aún más duro, distintivo de deshonra, como Derek Michey usó el poder policial para aterrorizar mujeres y lucrarse con el crimen. Y todos se publicaron al mismo tiempo, a las 6 de la mañana coordinados, devastadores. Lorenzo se había asegurado de ello. En la mansión Duque, María se quedó congelada en la cocina, mirando el televisor montado en la pared. La señora Chun lo había encendido para las noticias de la mañana, y ahora ambas observaban en un silencio atónito. La pantalla mostraba la fotografía policial de Derek junto a imágenes de documentos judiciales, estados de cuenta bancarios y la ahora infame foto de él reunido con Jimmy Kowalski. Fuentes nos dicen que el oficial Michey depositó más de 40,000 pesos en efectivo inexplicable durante un periodo de 18 meses, dijo el reportero. Además, varias mujeres han dado un paso al frente anónimamente para describir un patrón de acoso e intimidación por parte de Michey. Incluyendo a una exesposa que obtuvo una orden de restricción contra él antes de que expirara a principios de este año. La mano de María voló a su boca. Estaban hablando de ella, pero no usaban su nombre. Lorenzo había cumplido su promesa. La División de Asuntos Internos del Departamento de Policía de Chicago ha abierto una investigación formal, continuó el reportero. Pero los críticos preguntan por qué se necesitó la presión pública para forzar una acción cuando las quejas sobre el oficial Michey han sido presentadas y desestimadas durante años. La señora Chun se acercó y apretó la mano de María. Está funcionando, susurró. Está perdiendo. En la pantalla, pasaron a imágenes del precinto de Derek, donde los reporteros se habían reunido fuera del edificio. Un portavoz estaba en un podio, luciendo incómodo. Las acusaciones contra el oficial Michey están siendo tomadas muy en serio, leyó el portavoz desde una declaración preparada. Ha sido puesto en licencia administrativa mientras se realiza una investigación completa. El Departamento de Policía de Chicago no tolera la corrupción ni el abuso de poder en ninguna forma. María sintió lágrimas correr por su rostro, pero estas no eran lágrimas de miedo. Eran algo completamente diferente. Alivio, incredulidad, esperanza. Para las 8 de la mañana, la historia se había vuelto viral. Almohadilla Chicago PD estaba en tendencia en Twitter. Activistas locales estaban organizando una conferencia de prensa.
La oficina del alcalde estaba recibiendo llamadas de ciudadanos enojados exigiendo responsabilidad. Y en la estación del Distrito 14, los antiguos colegas de Derek Mitchell estaban en modo de pánico total. Esto es un desastre, murmuró un sargento a otro en la sala de descanso. Si profundizan más, nos encontrarán a todos. Nadie hable con los reporteros, advirtió otro oficial. Y nadie defienda a Mitchell. Es radiactivo ahora. Cualquiera que se le acerque se hundirá con el barco. El representante del sindicato que había planeado defender a Mitchell y D. System, la traducción del texto proporcionado al español ya está completa en el mensaje anterior. Si necesitas algo más, como un resumen, una edición específica, o tienes alguna otra solicitud relacionada con el texto, por favor indícalos.